El 84% de las familias de España son propietarias de al menos una vivienda. Sin embargo, es recurrente cada pocos años observar cómo los precios de las viviendas suben, dificultando cada vez más el acceso a una vivienda a los más vulnerables, en particular a los jóvenes de nuestro país. Para responder a estas preguntas, hoy contamos con Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana, ASICVAL. Bienvenidos al Búnker de la Inversión. ¿Qué tal, Nora? Gracias por tenerte aquí con nosotros. Imprescindible hablar de un sector tan importante como es el inmobiliario. Sabemos que tras la pandemia ha habido un cambio de miras para muchas personas, ¿no? Del hecho de estar en un piso pues que no tenía balcón, ahora querer un piso con balcón o incluso irse a las afueras a vivir. Este auge que comienza pues tras la pandemia, a fecha de hoy, ¿todavía continúa? Bueno, a ver, el tema del confinamiento fue determinante para valorar la casa donde vivíamos, y es verdad que después del confinamiento hubo un cambio y más que compras hubo mucha demanda como ilusión, ¿vale? Lo que pasa es que luego ha habido gente que se ha dado de bruces con la realidad y no ha podido formalizar ese deseo, ¿no? El que ha podido, pues sí, ha cambiado una casa o con más metros, no necesariamente con terrazas y con zonas verdes. Es verdad que hubo demanda en zonas donde antes del confinamiento no las había, y hablo de poblaciones del interior de la Comunidad Valenciana que apenas tenían respuesta en las compraventas, y de repente vieron un subidón de operaciones en esos meses. Pero ahora ya está todo volviendo a la normalidad y bueno, es verdad que el comprador, si dentro del presupuesto consigue un piso con terraza, pues mejor, pero no siempre es decisivo. ¿Quiere decir entonces que los precios en España en los últimos 3 años han subido? Evidentemente en los últimos 3 años han subido. Es decir, nosotros hasta el 2019 a finales ya empezábamos a ver una marcha un poquito más normal, ¿vale? 2020 empezó bien y claro, nos paramos en el confinamiento, y el rebote que hubo después del confinamiento hizo que en vez de que los precios bajaran, que bueno, yo recuerdo aquellos días en los que esto iba a ser una debacle, que iban a caer los precios al 50% o al 60% en algunas zonas, y no se produjo eso. Realmente lo que ha habido incluso ha sido el repunte en muchas zonas. Ahora ya yo creo que estamos llegando ya al techo de precios, ¿vale? En algunas zonas hemos rozado los precios de la burbuja, en otras aún le queda recorrido, pero este ciclo yo creo que ya se está agotando. Otra cosa que podría hacer que realmente los precios se pararan, como bien dices, sería si por fin suben los intereses, como ya han hecho en Estados Unidos. ¿Es una consecuencia directa la tasa de interés con la venta de pisos? Va bastante de la mano. Ya han retirado las hipotecas a tipo fijo, les queda alguna mixta, y evidentemente han subido un poco los diferenciales, ¿no?, del Euribor. El Euribor también ha repuntado un poco en lo que va de año, y si van subiendo de una manera ordenada y poquito a poco, pues se seguirá vendiendo, pero si subieran más, evidentemente se frenaría. Mientras aún subiendo las hipotecas queden unas cuotas asumibles por los compradores, pues se seguirá vendiendo. Y luego es que también hay una parte de comprador que paga al contado, que ese no le afecta a la subida de los intereses, con lo cual seguramente habrá una disminución de compraventas, pero será una cantidad equilibrada para el mercado. Entonces, claro, si los precios de la vivienda se pueden estancar debido a la subida de los precios del interés, directamente te pregunto, los precios de los pisos en alquiler muy probablemente van a seguir subiendo. Pues es que el problema del alquiler es un problema gravísimo que tenemos en general en toda España, y en particular, bueno, o sobre todo en las grandes ciudades. En las poblaciones pequeñas hay menos problema, pero en las grandes capitales, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma, bueno, las islas, es algo exagerado, y es un verdadero drama lo que tenemos que en el alquiler en España. Yo soy de la opinión, y como yo, muchísimos profesionales, que todas las medidas que se han puesto sobre la mesa quedan muy bien de cara a la galería, pero efectivas no hay ninguna. Y justo donde se tenía que incidir, al contrario, ahí no se incide, que es en la seguridad de los propietarios, en las garantías. Y si falta más vivienda, pues los precios lo normal es que suban, pero es que ya son inasumibles. Es que la gente no puede alquilar a los precios que se están pidiendo, porque es que no da para vivir.
Así que por ahí también al final los precios empezarían a bajar. Has nombrado grandes ciudades que de hecho han nombrado unas zonas que se llaman tensionadas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decirnos con zonas tensionadas y qué ventajas o qué inconvenientes tiene tanto para un inquilino como para un arrendatario? Bueno, pues en las grandes capitales, y eso por ejemplo Barcelona lo puso en práctica porque fue el ayuntamiento el que llevó la iniciativa. Si tú les preguntas a ellos ha sido un éxito, si les preguntas a los profesionales que están en el día a día te dirán que ha sido un rotundo fracaso. ¿Qué han hecho? Pues delimitar una serie de zonas en donde hay muchísima demanda y hay poca vivienda y tratar de contener los precios. Y yo te voy a poner un ejemplo. Un propietario valenciano que tiene una vivienda en Barcelona y una vivienda en Valencia, la vivienda de aquí se puso en alquiler y se alquiló y la de Barcelona la tiene cerrada. Y como te diría yo, unos cuantos cientos de propietarios que tienen las viviendas cerradas porque no se fían directamente o porque el precio no les cuadra. Entonces, si ha sido un fracaso en una ciudad como Barcelona, ¿para qué vas a repetir el modelo en otras ciudades? Pues aquí se va a implantar o se quiere implantar y pasará 3/4 de lo mismo. Yo creo que esto ya se hizo en otra ciudad europea, ¿no? Y también fue un rotundo fracaso. Sí, bueno, en Berlín, por ejemplo, y en... a ver, si es que yo creo que está todo inventado, aquí no hay que inventar nada, está todo inventado. Hay que fijarse en las medidas que han sido éxitos y no en las que han sido fracaso. Y ya te digo, es que no hace falta cruzar la frontera. En Barcelona mismo ha sido un fracaso. Lo que ha sido una triunfada en Barcelona ha sido lo de los ocupas, porque resulta que ahora, si ellos declaran que son ocupas, les dan una paga. Entonces, explícame a mí cómo una persona con 20 años va a querer trabajar para ganar 1.200 euros, por poner una cifra, y pagar un alquiler en Barcelona de 700 euros, pagar luz, agua, tributar al 19%. Explícame por qué no nos vamos a hacer todos ocupas en Barcelona. En Barcelona no, en Cataluña entera. El tema de la ocupación es otro drama de los que estamos viviendo y eso solo lo sabe el que lo padece. Está claro que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, está claro que la vivienda es un bien de primera necesidad, pero lo que no está claro es que una persona pueda pegar patada en la puerta o reventar una cerradura, entrar y no es que no le pasa nada, es que como tú bien dices, se pueden empadronar, pueden tener derecho a ayudas y demás. Aquí el problema es que en España en general se ha hecho una muy mala política de vivienda desde la época de Franco, ¿vale? O sea, fatal, porque en aquel entonces se hacían mucha vivienda protegida. De hecho, Franco es el que más viviendas protegidas hizo, miles y miles de viviendas. Bueno, pues hubo unos años que eso se dejó de la mano, se gestionó muy mal, en España en general me refiero, en la Comunidad Valenciana en particular, y ahí sí, así nos ha ido. Ahora mismo las administraciones tienen una carencia brutal de vivienda social, pero es que eso no se resuelve de hoy para mañana. Preparar un solar, hacer todo el planteamiento, construir y poner a disposición de la ciudadanía una promoción tarda, yendo todo bien, 3 años. Entonces, tienes que hacer políticas para intentar darle solución al problema de acceso a la vivienda a los jóvenes con distintas medidas. Entonces, nosotros los profesionales lo que le pedimos siempre a los políticos es que, y lo venimos reivindicando en los medios, es que se tendría que hacer un gran pacto de vivienda entre todos los partidos políticos, vivienda, educación, sanidad, porque da igual quién gobierne, el problema va a estar ahí. Entonces, que hubiese un consenso, que contaran con los profesionales para que les ayudáramos desde nuestra experiencia en el día a día para poder poner en marcha políticas y planes de vivienda a largo plazo, a medio y a corto, que podrían, no te digo solucionar, porque esto no es un problema que con una varita vengas y le des y plan se resuelva. Es complicado, pero evidentemente se tienen que hacer muchas cosas. ¿Qué te parece o qué os parece el hecho de que en España saliera a votación de que, como en cualquier Estado miembro de la Comunidad Europea, en menos de 72 horas, o mejor dicho, como máximo en 72 horas, aquella persona que ocupara una casa estaría en la calle y además con delito penal? ¿Qué os parece que eso se vote en España y el gobierno vote no? Pues a mí particularmente no me parece bien, pero no me parece bien y habría que estudiar cada caso, porque es que hay gente que lo hace por verdadera necesidad, pero
Yo particularmente me he encontrado con alguna mafia y con algún cara dura que se mete para ganar dinero. Y evidentemente si hay una familia que por no estar en la calle con niños o sin niños se ha metido en una casa que está abandonada y la casa es de una entidad bancaria o es de un fondo buitre o tal, pues oye, es grave, pero es menos grave que cuando se meten en la vivienda habitada. Hemos visto todos en los medios, ¿no? Testimonios de gente que se ha ido al hospital una semana y ha vuelto y tenía su casa ocupada. O ha ido a ver a sus hijos fuera y ha vuelto y tenía la casa ocupada. Y que tarden en recuperarla varios años, pues es que eso no es de recibo. Esto es el mundo al revés. O sea, un chavalito con 18 o 20 años, le es más fácil hoy en día en España ser ocupa que pagar un alquiler legalmente. Yo confío en nuestra juventud y espero que no tengan ese pensamiento en general. Hay que premiar el esfuerzo y hay que premiar el trabajo. Y bueno, comparto totalmente contigo y que la cultura del esfuerzo no debe de parar en nuestro país. Pero desgraciadamente, cuanto más ganas, más impuestos vas a pagar. Entonces, ¿por qué tenemos que multar a los que mejor lo hacen? Que ha llegado un momento que hasta se están yendo de aquí. Y aquí era lo que quería preguntarte. ¿Hay empresas internacionales que vienen al sector inmobiliario o somos más españoles que invertimos en el extranjero en el sector inmobiliario? A ver, yo, por nuestra experiencia en Asigval en general, no gestionamos compraventas grandes. Esto es más cuestión de los fondos y de otros operadores, pero yo creo que aquí en España está todo el pescado vendido en ese sentido. Es decir, los fondos pusieron el foco en España cuando estalló la crisis y han hecho un negocio, vamos, de miles y miles y miles de millones porque compraron a precios de saldo. Pero Nora, te interrumpo, lo compraron tan barato por salvar a aquellos bancos que estaban en la quiebra y que podrían hacer tambalear a España entera en aquel 2007-2008. Es decir, es cierto que compraron barato, pero menos mal que vinieron. Sí, pero bueno, yo no estoy completamente de acuerdo en cómo se gestionó aquello. Evidentemente la situación de España era muy complicada, pero hay cosas que no se deberían de haber permitido, como haber vendido edificios de VPO a los precios que se vendieron y haber liquidado vivienda social que tenían ayuntamientos y comunidades a precios ridículos para que hagan negocio unos cuantos. Hay cosas que serán legales, pero moralmente son cuanto menos criticables. Pero bueno, me refería, independientemente ya de eso, es que ellos ya han hecho el negocio. Aquí ahora ya hay poco negocio. De hecho, cuando ves inmuebles de bancos, lo que se llama chollos, quedan pocos. ¿Qué ventajas fiscales tiene exactamente para un comprador o para un vendedor ahora mismo la adquisición de una vivienda? ¿Cuándo te interesa comprar o cuándo te interesa alquilar? ¿Qué es más conveniente? ¿Qué ayudas hay en un lado o ayudas hay en el otro? Bueno, ahora mismo en la Comunidad Valenciana ayudas a la compra no hay ninguna. Lo único que hay es una bonificación en el impuesto en caso de ser joven, menor de 35 años y con una limitación de renta de 25.000 euros para una persona individual y 42.000, si no recuerdo mal, para una pareja. Luego hay otra bonificación cuando hay una familia numerosa, que es la que compra, cuando es una VPO, estamos hablando del 8 o del 4, dependiendo si es una VPO de régimen especial, y luego también hay según, si tienes una incapacidad física o psíquica, que puedes ir del 65% al 35%. Esas son las únicas bonificaciones para la compra que hay. Nosotros desde Asigval, para ayudar a los jóvenes a acceder a las viviendas, a la compra, porque lo que peor tienen los jóvenes es el ahorro que necesitan para poner el 20% más los gastos y demás. Lo que apuntábamos era la posibilidad de que la Generalitat Valenciana avalara ese 20% y que los jóvenes solo pagaran ese 10%, porque matábamos, digamos, dos pájaros de un tiro, como se suele decir, y es que retirábamos a esa persona de la demanda de alquiler, entraba en una vivienda en compra siendo propietario y teniendo también un ahorro de cara al futuro, y bueno, y le dábamos una estabilidad, porque vivir de alquiler, tal como está planteada la ley, también lo que hace es que, bueno, a partir del primer año el propietario, si tiene necesidad de recuperar la vivienda, puede recuperarla avisando al inquilino con los meses que marca la ley y la recupera, y ese inquilino está otra vez en el mercado buscando vivienda de alquiler y otra vez con la inseguridad de si al año siguiente otro propietario va a necesitar recuperar la vivienda, con lo cual nosotros apuntábamos que esa era una ayuda para la compra de vivienda a los jóvenes
porque es necesario. Hay posibilidades de que para calmar todo esto que me estás nombrando, la única opción es que se construya más, porque no veo otra opción. Si la gente no quiere sacar a alquilar sus viviendas y las viviendas que hay están caras en alquiler, la única opción es que haya más oferta, porque si demanda la hay, lo que tiene que haber es más pisos. ¿Posibilidades de crecer a España en el sector de la construcción? Pues a ver, aquí tenemos el tema de la construcción y la promoción, tenemos un problema añadido, y es la subida espectacular que han tenido los materiales de construcción. Tanto que ha habido obras que se han tenido que parar porque el promotor tenía cerrado un precio con el constructor y el constructor al precio que había cerrado no puede continuar. Tú las grúas que ves ahora son proyectos que se han gestado hace 3 años o incluso 4, cuando empezó la recuperación ya a sentarse. En cuanto terminen todas esas obras verás, ojalá me equivoque, pero verás cómo ya no se ve tanta alegría. Y luego hay otra cosa que está ahí en ciernes, que es la ley de vivienda, que si eso se aprueba tal como está redactado, va a ser la puntilla al sector de la promoción. Porque lo que prevé la ley, o sea, ahora cuando se pone en marcha un PAI, el 30% de ese suelo se tiene que destinar a vivienda pública, a vivienda de VPO, que me parece lógico. Pero ahora eso se quiere trasladar a lo que se ha hecho en Barcelona capital. Y es que dentro de una promoción, de la misma promoción, un 30% vaya destinado a vivienda de protección social. Y de ese 30%, la mitad vaya destinada a vivienda de alquiler social. Y va a pasar, otra vez te pongo como ejemplo Barcelona. ¿Qué ha pasado en Barcelona? Pues en Barcelona en este tiempo, desde que se aprobó, porque eso se aprobó en Barcelona, Ada Colau fue la que lo puso en práctica, no se ha hecho ninguna promoción. Vengo esto a colación de lo que estás diciendo. Si nos encontramos con problemas porque las leyes o los gobiernos ponen problemas, si nos encontramos con el problema de la inflación, si nos ponemos con los problemas de los impuestos que hay que pagar cuando adquieres una vivienda, realmente me pongo a pensar que algo que era tan seguro como la vivienda y toda la vida ha sido un valor refugio. De hecho, yo conozco una frase desde que yo era muy niño que decía: cualquier gran fortuna tiene sector inmobiliario en sus carteras. Bueno, pues si todo eso ocurre, yo creo que aquí el desastre está a punto de llegar. No sé si por los que tengan la propiedad, no sé si por los que no pueden alquilar, no sé si por la inseguridad al alquilar. Evidentemente, la política de vivienda en la obra nueva va a repercutir porque no habrá suficiente obra nueva, y es verdad que habrá gente que no ponga a la venta su casa porque no se puede ir a un adosado nuevo fuera de Valencia, por ejemplo, pero bueno, habrá otros que por otras necesidades, porque han heredado o porque necesitan vender, la pongan en venta. Creo que a la vivienda de obra nueva le va a afectar esta política mucho más que a la de segunda mano. Entonces, bueno, vamos a ir trampeando y mientras a ver si hay un cambio y se hace otro tipo de política. Me meto en algo que me encanta, que son los impuestos. Si quieres, vamos a ir viendo todos los impuestos que le va a llegar a cualquier persona que adquiera una vivienda. No con esto vamos a asustar a la gente de que no invierte en vivienda, que toda la vida se invierte en vivienda, y mucha gente también piensa que alquilar es tirar el dinero. Entonces, ¿qué impuestos, o los vamos nombrando, qué impuestos tiene una vivienda? Bueno, en la compra, el comprador tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que depende de la comunidad en donde resida, será uno u otro. Depende de cada comunidad, entre un 4 y un 10% por comprarlo. Luego hay un impuesto por vivir. La contribución urbana. Contribución o IBI, ¿no? Que, bueno, ahí depende ya de metros, de zonas, ¿no? Exacto. Para vender está la plusvalía municipal y luego el incremento en renta, que al año siguiente, cuando haces la declaración de renta, tienes que declarar esa venta, que tendrás un incremento o no, dependiendo de si vas a reinvertir en vivienda habitual, de si eres mayor de 65 años o cualquier otra circunstancia. Si no, hay un incremento pues entre la diferencia entre lo que te costó más los gastos y lo que vendes menos los gastos. Pues ese porcentaje es el que va a tributar en renta. Luego está ya el de patrimonio y bueno, luego ya si vamos a tema de alquiler, pues bueno, también depende de comunidades, porque ¿sabes qué pasa? Que cada comunidad estima su política de impuestos y la hace con arreglo a su ideología,
Y bueno, pues de ahí las diferencias, que hay ciudadanos del país de un rango u otro y que pagan más o pagan menos dependiendo de dónde viven. Sinceramente, Nora, ¿tú crees que si los impuestos fueran menores, la gente invertiría más en vivienda? Sí. Es que la vivienda en España está muy, muy gravada, porque está la compra, la venta, la donación, la sucesión, que no hemos hablado de esos impuestos, pero cuando heredas también pagas, depende de comunidades otra vez. Si donas también pagas, o sea, es que es... Pero es que una vivienda a lo largo de su vida, si pasa de manos varias veces, es que cada vez que hay una transmisión, se grava al que vende y se grava al que compra, es decir... Yo también soy de los que piensa de que cuando a algo se le bajan los impuestos, y solo hay que verlo con un ejemplo, y es cómo es posible que Madrid, con los menos impuestos en todos y en algunos de ellos exentos al 99%, es la que más recauda por persona. Entonces, soy partidario también de pensar que cuantos menos impuestos tengamos, parece que vaya todo mucho mejor. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando hace años se anunció que se iba a quitar la bonificación por el pago de vivienda habitual de la hipoteca, a finales del 2010 tuvimos un boom de compraventas brutal. Ahí te das cuenta de que la gente, cuando le aprietas en los impuestos, o porque se van a beneficiar de un descuento o porque van a dejar de tenerlo, se ponen las pilas y aprovechan para comprar. Hubo una ventaja que a mí me pareció espectacular, que era para intentar bajar el precio del alquiler, que era que había una bonificación para aquellas personas o empresas que tenían más de 8 viviendas, que tenían un 85% de bonificación en el impuesto de sociedades. Es decir, te valía la pena invertir, ¿no? Porque, oye, pues ibas a tributar mucho menos que en cualquier otro negocio, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es que ahora de golpe y repente han dicho que no, que esa bonificación se quita y que pasa al 40%. Yo pienso que hacer esto es incrementar de nuevo el precio del alquiler. Pues es lo que te comentaba antes, que los profesionales abogamos por unas medidas para incentivar, no para penalizar al que tiene la vivienda. Si tú a un propietario le limitas rentas, le quitas garantías, le pones más trabas fiscales, facilitas o blindas los desahucios, al final el mensaje que tú estás lanzando por proteger a uno es que vas contra el otro. Si lo que queremos es proteger al inquilino o facilitarle el acceso a la vivienda, tenemos que a la otra parte, que es al que pone la vivienda en el mercado, no demonizarlo y incentívale a que ponga viviendas en el mercado, no lo castigues, para que el otro pueda tener acceso a una vivienda. De hecho, hay una cosa que ha salido hace relativamente pocos años y que ha ayudado bastante, que es el seguro de impago, ¿no? La posibilidad de que alquiles una vivienda, oye, y contratas un seguro pues que va entre el 5 y el 10% de lo que tú alquilas y te aseguran el pago, y si el inquilino dejara de pagar, oye, pues tú vas a cobrar seguro. Hace poco, hablando con un responsable de una aseguradora de las más importantes del país, me decía que ellos han tenido un aumento del 300% en el número de pólizas de seguro de impagos de rentas. ¿Esto por qué vino dado? Pues porque en el año 2019 se modificó la ley de alquiler, se limitaron las garantías que podía exigir un propietario y se endurecieron a consecuencia de esa ley las condicionantes que ponían los propietarios para alquilar. Y esa medida parece una tontería, pero eso hizo que muchos propietarios empezaran a exigir las rentas para impago de alquileres. ¿Qué pasa? Que las aseguradoras, obviamente, el scoring que tienen que superar los inquilinos es mucho más alto que el que a lo mejor hacíamos las inmobiliarias. ¿Qué pasa? Pues que dejamos fuera a muchos inquilinos que antes hubiesen accedido a una vivienda y que ahora no pueden. Han intentado proteger al inquilino y lo que han hecho ha sido fastidiarlo más, porque han dejado más gente fuera del mercado del alquiler. Hay un tema que no hemos tratado y que es un tema súper interesante o súper importante, y que muchos de vosotros estaréis a favor y otros en contra, entiendo, que es el tema del alquiler, pero vacacional. Empresas como Airbnb, ¿no? Empresas que no tienen un solo piso, pero son las mayores empresas de alquiler del mundo. ¿Esto se está haciendo bien o se está haciendo mal? ¿Hay personas que os compran pisos para alquiler vacacional? ¿Os da más problemas? A ver, el tema del alquiler vacacional es que es el problema que tiene la administración siempre, que va muy por detrás de la realidad.
Ha pasado con la vivienda turística, ha pasado con los patinetes, ha pasado con muchas cosas que se han puesto en marcha, pues porque el mundo está vivo y evoluciona y cambia. Entonces, cuando empezó el tema de los alquileres turísticos, los primeros que pusieron en marcha empresitas de alquiler turístico, porque no estamos hablando de grandes empresas, sino de empresas pequeñitas o incluso particulares, esos ganaban mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tu vecino se pone el otro, y ya hay tanta oferta, pues evidentemente los precios bajan y digamos que el margen ya no es tanto. El tema del alquiler turístico en general, lo que ha hecho ha sido un trasvase de vivienda que estaba destinada al alquiler tradicional, se han cambiado a alquiler de vivienda turística, y luego que muchos inversores entraran a comprar ya directamente para que esa vivienda fuera explotada en alquiler turístico. Y fíjate que en el confinamiento nosotros recuperamos algunas viviendas que estaban destinadas a turístico, porque ahí fue cuando los propietarios se dieron cuenta de que, bueno, prácticamente casi que estaban cambiando el dinero o no, o seguían ganando algo, pero no mucho más o incluso a veces menos de lo que hubiesen ganado si esa vivienda hubiese estado en el mercado de alquiler de vivienda habitual. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes muchos pisos de alquiler turístico y tienes un empleado o una persona que te lo gestione y tal, vale. Pero como sea un piso y te lo tengas que gestionar tú, y tengas que ir tú a hacer los check-ins, y tengas tú que ir a limpiar, y tengas que hacer esto, y tengas que hacer lo otro, tienes una vida hipotecada, dependiendo de a la hora que llegan los turistas para ir a abrirles. Y si al final dices, bueno, pues que me lo haga una empresa y le cedes la vivienda para que te lo gestionen, y ellos obviamente se cobran un porcentaje, cuando haces los números a final de año te das cuenta de que no has ganado tanto dinero de más. Y sin embargo estás teniendo problemas con la comunidad. Estamos hablando en general, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay quejas, el administrador te llama, oye, que te vamos a denunciar, que no sé qué, es decir, más problemas. Mientras que es un alquiler de vivienda habitual, pues todo eso no se da. Entonces, la vivienda turística ya digamos que está un poco de vuelta. Es decir, muchas personas o han vendido y han recuperado la inversión, o han pasado la vivienda a vivienda habitual, y algunos, pues bueno, siguen gestionándolas, pero se está profesionalizando más. Es decir, que a mí me parece lo que es lo justo, que el alquiler turístico esté en manos de empresas, porque además dan más garantías a los turistas que vienen o a los que seamos usuarios de vivienda turística, pero en manos de una empresa siempre está como, no sé, hay más garantías de que si te pasa algo en cualquier momento, la empresa tiene una persona de mantenimiento que te la envía, te repara, tal, más que un particular que igual pues, no lo localiza porque está trabajando o demás. Un tema muy interesante también, estamos viendo que cada vez las pensiones pues, bueno, vienen muy justas a las personas mayores para poder pasar el mes, ¿no? Hay una cosa que se denomina hipoteca inversa, y es que a los propietarios que ya tienen pagada su hipoteca les conceden una paga mensual por el precio de su casa, ¿no? ¿Es así? ¿Nos lo podrías explicar lo que es la hipoteca inversa? Bueno, pues la hipoteca inversa yo en los 26 años que llevo solo he hecho 2. Hay muy pocas entidades que las tengan en su cartera de productos, y ahora mismo tengo una operación que se hizo una hipoteca inversa hace 3 años y que ahora tenemos esa vivienda en venta y se tiene que cancelar. Pero la hipoteca inversa salió al mercado como una ayuda a la pensión para las personas que vivían de una pensión justa y se podían ayudar con esa paga mensual a pasar el mes, básicamente. Entonces lo que hacen es sobre el porcentaje, y eso tiene mucho que ver la edad que tiene el propietario de la casa y obviamente el valor de la casa. Te dan un 30, un 40% de su valor, ¿vale? Y lo que hacen es esa cantidad te la van dando mensualmente, y al final tus herederos, o sea, o venden la casa y pagan la deuda, o al final esa casa se la queda el banco por nada, porque básicamente lo que habrán dado en función de lo que vale la casa es nada. Hay otro producto que ahora también se está haciendo mucho, que es la venta de la nuda propiedad. No es un producto, digamos, es una fórmula. La misma situación, un propietario jubilado y necesita dinero. A los 65 años no, pero si tiene 85, porque ahí la nuda propiedad cuanto más atractiva es cuanto mayor es el propietario, cuanto más edad tiene. ¿Por qué? Porque le quedan menos años al comprador para recuperar la vivienda. Compra la nuda propiedad y le deja el usufructo a esa persona, ¿vale? Ahí el comprador lo que hace es, en función de la edad del que vende y del valor de la casa, dependiendo de lo atractivo que le resulte, hace una oferta u otra,
¿vale? Eso es para inversionistas que bueno, puedan tener ahí inmovilizado un dinero en una propiedad durante X años. O para, por ejemplo, eso también yo he hecho alguna operación así, un vecino del mismo edificio que tiene dinero, tiene los hijos pequeños, tiene cierta relación con esa persona y dice, vale, yo te compro la casa a un precio evidentemente mucho mejor que el del mercado porque no puedo disponer de la casa y tú vives ahí hasta que te mueras. Pues es una operación que sale ventajosa a ambos. ¿Por qué? El que compra porque compra muy barato y el que vende pues tiene la tranquilidad de que tiene un dinero extra para ayudarse a vivir dignamente o muy dignamente cubriendo todas sus necesidades. No tienen que abandonar su casa y irse a una residencia porque tienen ahí sus recuerdos, su vida y demás. Pues bueno, es otra fórmula que hace muchos años ni nos la plantearíamos y hoy por hoy se está haciendo bastante. Nora, ahora sí para acabar, ¿vale? 2 últimas preguntas. La primera, si habláramos de invertir en España, ¿dónde estaría la máxima rentabilidad para un inversor que quiere invertir en vivienda? En vivienda, porque en locales es otra historia. En vivienda, en la franja de los 60-65 metros, viviendas de 2 habitaciones que no tengan zonas comunes, porque los gastos de comunidad se disparan y entonces o lo metes dentro de la renta o se te va de precio y no lo alquilas, y que esté en torno a los 150.000 euros. Ese quizás sea el target de vivienda más atractivo a la hora de invertir. Y yo eso siempre les digo a los clientes que vienen a comprar para invertir, que muchas veces vienen buscando viviendas de 300.000 euros y tal, y dices, pero es que ¿para qué? No le vais a sacar ninguna rentabilidad. Si queréis sacar dinero, más vale que compréis 2 de 150 por 2 cosas, porque diversificas el riesgo. Si te deja de pagar uno, pues bueno, seguramente el otro no te deja de pagar, y porque además vas a sacar más dinero en conjunto que lo que te da un alquiler de una vivienda de 300.000 euros. Para ese piso de 150.000 que dices, ¿qué alquiler se está pagando? Aquí podríamos estar en torno a los 600, 650, dependiendo si está amueblado, si está vacío, porque la diferencia entre amueblado y vacío, yo siempre se lo explico a los propietarios, no es tanto lo que le vas a sacar de más o menos, es el target del inquilino lo que cambia. Un inquilino que llega con sus maletas y tiene todo preparado en el piso, pues posiblemente no vaya a estar 8 años o 5 años, mientras que el que alquila un piso vacío y se hace la mudanza, se pone todo, vamos, en principio se supone que va a estar a un largo plazo. Yo siempre que recomiendo a los propietarios les digo lo mismo, ¿te interesa un inquilino que esté durante muchos años? Porque durante todo ese tiempo, primero el inquilino digamos que asume que la casa es como suya, la cuida más, y además cada vez que se va un inquilino es necesario muchas veces una mano de pintura, que si arreglos, que si no sé qué, mientras que si está el mismo durante mucho tiempo, por estadística pura, los problemas en ese sentido son mucho menos. La última pregunta, Nora, y es algo personal. Si tuvieras esos 150.000 euros, sin dudarlo, ¿los meterías y los invertirías en un piso? Sí. Yo sí. Pues ha sido un placer, gracias. Gracias, Nora, un placer. Desgraciadamente, hemos visto como uno de los principales fallos del mercado inmobiliario que motiva esas burbujas y crisis posteriores es la intervención estatal. España lleva ya demasiados años siendo el país que más tarde permite independizar a sus jóvenes. Y es que, ante un problema de oferta de vivienda, la solución no puede pasar por realizar estímulos sobre la demanda. Ello solo conllevará a reducir el número de viviendas en oferta y, con el tiempo, a incrementar más y más los precios. La solución debe pasar por permitir una mayor libertad emprendedora sobre la oferta, que es lo que escasea. Si seguimos en esta dinámica, solo conseguiremos un mayor número de personas dependientes e inmaduras que tienen la excusa perfecta para no moverse de casa de sus padres. Y lo que es peor, castigar a aquellos que decidan tomar las riendas de su vida con precios más altos y deudas completamente impagables en caso de crash económico, como hemos visto otras veces. Hasta la semana que viene.